Hoy es miércoles 9 de noviembre del 2022. Para nosotros la lección número 31, semana 16 ya del segundo semestre del 2022. Este curso de elementos activos. Hoy cerramos los contenidos teóricos con el tema de aplicaciones del MOSFET, que es un temita que va mucho en línea con lo que habíamos visto de aplicaciones del BJT, en el sentido que el grueso de esto, las aplicaciones son amplificadores. Ahí vamos a ver, hay unos temitas ahí un poquito más en que se usan MOSFET, pero es más informativo que un tema que se vaya a ver a profundidad o algo así. Entonces, eso para que lo, lo tengamos claro. Ok, entonces vamos acá con aplicaciones. Aplicaciones analógicas del MOSFET, ¿verdad? Vamos por acá. Listo. Esto es un repaso, es esto mismo, así como estaba para el BJT, entonces muy rápido. Simplemente recordar que amplificadores es como la aplicación, una de las aplicaciones más populares, ¿no? Bueno, sí, de las más populares que tienen los transistores en general, siempre se habla de su característica de amplificación. Entonces nada más recordar, los amplificadores tienen resistencias de entrada, resistencias de salida y ganancias. Nosotros los vemos como ganancias de voltaje. Es muy común que en muchos amplificadores, especialmente ya cuando hablamos de amplificadores comerciales, se hable de ganancias de potencia, pero para nosotros van a ser de voltaje. Y entonces, bueno, tenemos una relación donde la tensión de salida es igual a la tensión de entrada por la ganancia de voltaje, ¿verdad? Entonces, ahí está definida la ganancia, ¿verdad? Este, y hablamos de que en un amplificador ideal, la resistencia de entrada es infinita. ¿Por qué es infinita? Porque ese es un valor ideal, porque tiene la ventaja de poder censar una señal sin demandar corriente del circuito. Entonces, si yo no le pido si no le pido corriente a un circuito, básicamente es un caso ideal porque el término que se usa es que no se carga al otro circuito. O sea, cargarlo es demandarle energía. Cuando yo demando energía de un circuito, si el circuito tiene muy poca energía, el voltaje se cae. ¿Qué es lo que pasa? Creo que alguna vez los he comentado, cuando uno está en la casa y se prende un motor, un electrodoméstico o algo, y las luces se bajan. Eso ocurre porque cuando se pide mucha corriente, más de lo que la fuente puede dar, el voltaje se baja. Bueno, con un sensor pasa igual. Entonces, si yo tengo un amplificador que está tomando energía, los casos son como sensores, ¿verdad? Como lo de la tarea, que tienen poca corriente, entonces uno corre el riesgo de que si el amplificador pide corriente ahí, el voltaje del sensor caiga y entonces la señal se deforma. Entonces, un caso ideal es un amplificador que tenga una resistencia de entrada infinita, porque tener una resistencia de entrada infinita quiere decir que no va a haber corriente de entrada. Pero eso es un caso ideal, ¿verdad? Eso, generalmente con un BJT no se logra. Con los MOS, pues sí se puede lograr por la característica del MOS, ¿verdad? Si la entrada es en el gate, recuerden que ahí no hay corriente. Entonces, bueno, punto a favor, ¿verdad? Del, del transistor MOS, ¿verdad? Que tiene una resistencia de entrada que es como infinita. Y la idea de que sea la resistencia de salida sea cero es para que todo el voltaje, ¿verdad? Eso es porque él se comporta como una fuente. Ojalá que todo el voltaje se aplicara a la salida, lo cual tampoco es cierto. Bueno, lo cual no es cierto. En este caso, la resistencia de entrada infinita sí es cierto, pero aquí no. Pues, entonces, siempre hay una resistencia de salida y hay un divisor ahí de voltaje, ¿verdad? Entonces, bueno, características ideales. Y bueno, tener una ganancia, ¿verdad? Eh, entonces, en los casos realistas, generalmente tenemos algo así. Lo que pasa es que para el MOS, esta sí tiende a ser infinita, ¿verdad? Entonces, eso es una gran ventaja. La salida de esto, pues se ve así, ¿verdad? El amplificador, entonces se ve como una red de dos puertos.
un puerto de entrada y un puerto de salida. Se le llama puerto, ¿verdad? A donde entra, a donde sale una señal. Entonces, bueno, esto les decía yo que es copia de lo que habíamos visto para el BJT, ¿verdad? Entonces, la tensión de entrada se puede ver como un divisor de tensión. Vean que si la resistencia de entrada es infinita, ¿verdad? Entonces, todo el voltaje queda aquí, ¿verdad? Expresado en ese caso. Y esa es la gran ventaja, digamos, que tiene este sistema. Si R de entrada fuese infinito en ese caso, ¿verdad? Eso uno lo ve, digamos, pues, podrían pensar aquí, si yo sustituyo Rin infinito, se me va a indefinir, pero entonces uno divide entre Rin arriba, ¿verdad? Entonces le queda Vin, Rs sobre Rin más 1. Y entonces cuando uno hace Rin infinito, esto le da 0, y entonces la tensión de entrada, el VRIN es igual al VI, ¿verdad? Entonces, por eso es un caso ideal. Y la tensión de salida, bueno, esa sí es un divisor de tensión entre lo que tengamos. Esa sí no cambia y, bueno, la resistencia de salida no es 0, esa sí no es 0. Entonces, bueno, es parte de las características. Aquí una ecuación ahí sustituyendo simplemente valores, ¿verdad? Pero digamos que es el concepto que ya hemos visto, no me voy a detener tantísimo en esa parte. Entonces, el amplificador se puede ver así como una red de dos puertos, ¿verdad? Un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Es la forma en que solemos apreciarlo, donde tenemos que la ganancia entonces es el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿verdad? También un concepto que ya habíamos visto. La impedancia de entrada, también eso, pues lo habíamos visto, se usa Thevenin, ¿verdad? Es básicamente Thevenin, entonces se puede utilizar el concepto de fuente de prueba. Ujú. Entonces, el concepto de fuente de prueba a la entrada. Y esta es la resistencia de entrada. Pero la ventaja es que si es el gate, sí puede ser infinita, pero no siempre es así, ¿verdad? De hecho, vamos a ver que dependiendo de la configuración que utilicemos para el transistor, podría variar eso. Ujú. Entonces, bueno, este es el procedimiento estándar. Creo yo que aquí no estoy diciendo nada nuevo, ¿verdad? Conectar una fuente de prueba al circuito y evaluarlo. Ojo que es al circuito, ¿verdad? Ahorita vamos a ver configuraciones de circuito, no es precisamente al transistor solito, porque ustedes recuerdan, digamos, el modelo equivalente del transistor solito, ¿verdad? Como tal, es una fuente aquí, ¿verdad? Y que puede tener un R0. R0, esta fuente es de un valor GMVin, y aquí teníamos VIN, ¿verdad? Y esto es así. Entonces aquí hablamos de gate, de drain, de source. Eso es para el transistor, ¿verdad? Entonces, el transistor solito, sí, ¿verdad? Y sí, tiene una Rin que es infinito. Una resistencia de salida, que es RO, ¿verdad? Así es como se ve el transistor solito. Pero cuando le conectamos otros elementos para hacer una configuración particular, cambia, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta eso. Y la impedancia de salida, pues también, ¿verdad? Eh, Se trata de poner una fuente de prueba y medir la resistencia de Thevenin desde la salida. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que manejamos. Para amplificadores. Creo yo que son conceptos que ya habíamos visto y esperaría que estén claros. Si hay alguna duda, pues me dicen, pero creo que en eso estábamos claros. Entonces, a la luz de esto, ¿qué vamos a querer buscar siempre en un amplificador? Bueno, y vamos a querer buscar la ganancia de voltaje, básicamente ganancia de voltaje, resistencia de entrada y resistencia de salida. Entonces, busquemos esos parámetros. Entonces, primera configuración, fuente común o el common source. Básicamente esa es la que vamos a utilizar. Se suele utilizar
esa que es común, la que es común a tierras, generalmente lo que decimos, la que está conectada a la referencia. Entonces, en este caso, el circuito básico que se tiene es una entrada aplicada a la compuerta. Ahí está el V-in. Recuerden que cuando decimos entrada así, entonces es de este punto a tierra, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en este caso el V-in es igual al VGS, ¿verdad? De manera directa. Y la salida la tomamos aquí en el drenador, ¿verdad? Que está ahí, con una resistencia RD. Eso es lo que se va a manejar ahí. Ese es el circuito básico. Entonces, si nos vamos al circuito equivalente de pequeña señal, que este circuito es aún más sencillo que el del BJT, pues tenemos esto con un RD aquí, ¿verdad? Recuerden que cuando uno tiene el circuito, ¿verdad? Y analiza en CA, porque los amplificadores es para CA, esa es la idea, ¿verdad? Amplificar señales variables. O sea, si yo tengo alguna señal así, pues poderlo tener en versión grande. Entonces hacemos un análisis DCA para los amplificadores. Entonces, lo que es la fuente se lleva a tierra, ¿verdad? Entonces RD queda el drain a tierra. Aquí este es el drain, este es el gate, este es el source, ¿verdad? Entonces de drain a tierra es como queda este aquí. El GM, recuerden que esto se calcula con el análisis CD, eso ya lo habíamos visto, entonces aquí lo estamos dando pues que se da de esa manera. Y entonces la corriente va para allá, ¿verdad? Entonces el voltaje en realidad es aquí y es inverso al V-out. Entonces, es claro, ¿verdad? Que si despreciamos la modulación de largo de canal, la ganancia es simplemente GM por RD, ¿verdad? Menos GM, es inversor, que es un concepto que también habíamos visto para el BJT. Porque básicamente es como el mismo circuito, ¿verdad? El BJT lo que tiene es una resistencia aquí de entrada, pero el concepto es básicamente el mismo, ¿verdad? Entonces, estas son fórmulas para GM, ya eso lo vimos anteriormente, ¿verdad? Recuerden que para obtener ¿cómo se llama? El GM necesitamos hacer el análisis CD, ¿verdad? Entonces, básicamente necesitamos haber obtenido ese valor. ¿Por qué? Porque necesitamos la corriente de drenador, ¿verdad? El resto son características constructivas, pero necesitamos la corriente de drenador para determinar el punto de la transconductancia que vamos a tener ahí. Entonces, sustituyendo ese GM por alguna de las expresiones, aquí se sustituyó por esta, puedo usar por otra, se tiene que la ganancia es esto. Pero ahí más que todo es tener el concepto claro, ¿verdad? Creo yo que eso está muy bien. La ganancia no puede ser infinita, ¿verdad? Esto es el mismo concepto que teníamos para el BJT. La ganancia no puede ser infinita porque necesitamos que el transistor esté en saturación. Dos condiciones para su saturación, VGS mayor que la tensión de umbral y VDS mayor que el VGS menos la tensión de umbral, ¿verdad? Entonces, el VDS no puede ser menor que eso. Entonces, aquí nada más recordar que esto de aquí es VDS, y entonces, entre más grande sea la corriente, la tensión aquí, que sería VRD, se va a ir haciendo mayor, ¿verdad? VRD se va a ir haciendo más grande. Entonces, si la corriente sube, vamos, aquí lo que uno analiza es que si la corriente de drenador sube, entonces VRD también sube, ¿verdad? Y entonces VDS baja. Y si VDS baja, podemos salir de saturación, que esa es la condición básica para que esté amplificando. Entonces, hay que mantener esa condición, ¿verdad? Entonces, esta es la condición, ¿verdad? Y VDS, evidentemente, VDS es igual a VDD menos VRD, ¿verdad? Entonces VDS es igual a VDD menos VRD, que es este de aquí, que es RD por ID, lo cual es claro acá de un análisis de circuito. Y entonces eso tiene que ser mayor de ahí,
Y se establece la condición entonces que RD y D tiene que ser, ¿verdad? Eso es simplemente despejando, ¿verdad? Enviamos un negativo del otro lado para allá, ¿verdad? Entonces, por ahí la inecuación cambia, ¿verdad? Entonces queda así. De hecho, uno puede escribir, no está escrito aquí, ¿verdad? Pero uno puede escribir que la RD, entonces, máxima, es cuando eso se convierte en igualdad, ¿verdad? Que sería VDD menos VGS menos VTH entre ID. Ujú. Ese sería, digamos, el valor que me puede mantener ahí. Eso, eso es cuando yo lo llevo al borde de la saturación, ¿verdad? Porque vean que la inecuación me dice que tiene que ser menor. Si yo convierto eso en un igual, estoy llegando al valor máximo que puede tener eh, RD, ¿verdad? Porque RD tendría que ser menor a esto entre ID. Ujú. Entonces, bueno, no está despejado ahí, pero se puede poner. De hecho, voy a agregarlo por ahí. El RD max se puede agregar. Ujú. Para mantenerlo en saturación. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto que ya habíamos visto. Eh, Creo yo que ahí estamos claros, ¿verdad? No, entonces la ganancia no puede ser infinita, eso lo habíamos visto para el BJT. Hay un valor máximo que, que puede existir en ese caso. Entonces, el valor máximo sería con el R de max, ¿verdad? De hecho, ay, vean, un segundo. Ya, es que hoy estoy en la casa y el robot de aspiradora se prendió solo. Estaba programado. Como usualmente hoy no estoy en la casa, ¿sabes? Hoy moví la presentación. Y es que hace mucha bulla esos chunches. Ok. Ya moví todo esto. Y esto siempre que lo muevo me manda para atrás. Ok, bueno, entonces teníamos eso. Les decía que también podemos calcular el AV max, ¿verdad? Eso no está en la presentación. De hecho, el libro no lo tiene tampoco. Lo puedo agregar también. El AV max sería con el RD max, ¿verdad? O sea, sería menos GM por RD max. Y esa es una pregunta sencilla de concepto, ¿verdad? Fácilmente de análisis que se podría incluir. Creo que lo voy a incluir ahí en la presentación. Yo la corrijo y la subo, pero eso es parte de un análisis que perfectamente ustedes pueden hacer, ¿verdad? Creo que no hay nada del otro mundo en eso, porque esos análisis de circuitos. Ahora, impedancias de entrada y salida, ¿verdad? Es súper obvio, la impedancia de entrada es infinita. Impedancia de entrada es infinita, porque en la entrada es en el gate, y el gate es infinito. Característica ideal. Y eso es a tomar en cuenta para este amplificador. Ahora, resistencia de salida. Si no se considera la modulación de largo de canal, la resistencia de salida es RD, simplemente, ¿verdad? Considerando la modulación de largo de canal, aparece un R0 ahí, ¿verdad? Conectado aquí, pero al final está también a tierra, ¿verdad? O sea, esto está a tierra, es un solo nodo, todo esto. Entonces, la salida es RD en paralelo con R0. Creo yo que eso no es nada del otro mundo, ¿verdad? Ahí estamos claros. Y entonces la ganancia pues cambiaría si se considera la resistencia a largo de canal, ¿verdad? Quedaría como GM RD en paralelo con el cero. Creo que yo que eso se ve claro ahí del circuito. Es un modelo de amplificación, diría yo que muy sencillo. Creo yo que es bastante sencillo. No tiene nada del otro mundo. No sé, ¿alguna pregunta? Ok, bueno, entonces ese es el de fuente común. Bueno,
se me iba esto, ya iba a pasar yo mentalmente al otro, se me olvidaba. Se le puede incluir elementos, son modificaciones que pueden tener. Un puente común con un PMOS como fuente de corriente, o sea, donde yo puedo poner un PMOS a que establezca una corriente así, entonces es un circuito que se puede poner así, entonces estas son, perdón, modificaciones de pequeña señal. Modificaciones de pequeña señal, en este caso se puede poner un PMOS de esta manera. Estos son casos que hay que analizar. Ven que aquí se está tomando en cuenta, por ejemplo, la modulación de largo de canal. Y tener el circuito de esta forma. Son modificaciones que se pueden dar ahí. Entonces, bueno, en esos casos hay que jugar un poquito con las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, la ganancia de, de tensión en ese caso queda con las resistencias que se ven de salida. Si uno hace un análisis de Thevenin aquí, ¿verdad? ¿Qué va a encontrar uno a nivel de resistencias? De lo que encuentra. Si uno sustituyera este por el modelo, les invito a que lo chequeen, ¿verdad? Pero uno ve que queda esta resistencia en paralelo con esta, porque esta tierra y esta también. Entonces la ganancia queda de esa manera. La resistencia de salida sería el paralelo de esas dos. Y sí, digamos, son posibles modificaciones que uno puede establecer, digamos, para un circuito de ese caso, ¿verdad? Entonces, opciones que se pueden tener por ahí. Eh, También esta es una modificación que es fuente común con un diodo, digamos, un transistor se puede poner de esta forma. Habíamos visto ya una configuración de este tipo, ¿verdad? Que quedaba estilo diodo. Entonces, en este caso, un modelo equivalente de pequeña señal sería el R0 y resulta que ahí el transistor al estar a un valor fijo, vean que esto no cambia, es absolutamente fijo, ¿verdad? Entonces se puede modelar el transistor como una resistencia. Habíamos visto eso, ¿verdad? Que el transistor se puede modelar como una resistencia. Entonces, ¿qué es el inverso de la transconductancia? Entonces queda de esa manera. Entonces M2 hace las veces de una resistencia, ¿verdad? Que sería esa que está ahí. Y entonces el equivalente sería el paralelo de las tres, ¿verdad? Porque la resistencia salida de este con este y este, ¿verdad? Entonces hablamos de uno sobre GM2, R02, R01, ¿verdad? Entonces sería lo que se estaría manejando ahí en esa resistencia, ¿verdad? Que sería las veces de RD, como en el otro caso. Y entonces la ganancia queda de esta forma. Vean que estas son modificaciones del mismo circuito, digamos, son elementos que se le pueden agregar o que se le pueden quitar perfectamente. Para este caso, digamos, uno podría tener una etapa conocida de un transistor como una fuente común y se le agrega algo más, pues para que ustedes hagan un análisis de cómo quedan las condiciones. En estos casos con otro transistor, pero podría ser perfectamente con otros elementos, ¿verdad? Que podrían aparecer eventualmente. Entonces, eso sí tienen que estar atentos, que es algo que puede pasar. ¿Ok? Ahora, fuente común, pero con lo que le llaman degeneración. Siempre ponerle una resistencia ahí abajo le llaman degeneración a ese caso. Esto me modifica conceptualmente, digamos, el modelo que llevaba en un sentido básico. Ya la tensión de entrada no es igual a la tensión VGS tan directamente, sino que la tensión de entrada queda aquí, ¿verdad? De hecho, ahí uno ve que Vin va a ser igual a VGS más VRS. Donde obviamente VGS, esto es igual a RS por ID, ¿verdad? Recuerden que eso sí aquí es una sola corriente, ¿verdad? La que tenemos acá. Entonces, eso me modifica el circuito. De hecho, aquí se ve VIN
es VIN entre ese punto y tierra, ¿verdad? Entonces, VIN más o menos aquí, de este punto a tierra, ¿verdad? Entonces se distribuyen en esos dos. Y eso sí cambia pues conceptualmente, ¿verdad? Ahí, aquí no vamos a entrar en full el análisis para esta estructura conocida, pero la ganancia se puede ver así. Yo los invito, es parte de estudiar y comprender un poquito, y con eso uno hace análisis de circuitos, es poder llegar a esto, no es nada del otro mundo, ¿verdad? Uno ve aquí que V out es lo que está aquí presente, ¿verdad? Entonces uno dice ahí, bueno, sí, el V out aquí también va a ser RD, bueno, va a ser negativo, ¿verdad? También, menos RD, porque la corriente viene para acá, por GM V1. Eso es lo que está ahí, pero V1, ¿verdad? Es una parte de lo que está aquí. Entonces, V1 no es VIN, exactamente. Entonces uno dice aquí, bueno, sí, VIN es igual a V1 más RS, este, no, aquí me equivoqué en el anterior. Me faltó algo en la malla, ¿verdad? Me imagino que ya alguien lo estaba viendo. Eso es, no, no, mentiras, no, no, esto está bien. Menos RD y esta es la fuente de corriente. No, esto está bien. Y luego aquí, VIN es igual a V1 más RS por, bueno, uno puede decir ID, pero aquí se ve que es por GM V1, ¿verdad? Entonces, hay que jugar con las expresiones para poder obtener la ganancia, donde la ganancia de voltaje termina siendo V outs sobre VIN, ¿verdad? Entonces, hay que expresar eso de alguna manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede eh, sacar el V1, ¿verdad? De este de aquí. V1 vendría siendo VIN sobre 1 más RS por GM, ¿verdad? Ajá. Y entonces, este V1 se lo puede llevar uno ahí, ¿verdad? Aquel punto que tendría ahí. Entonces, uno dice, bueno, entonces, de la ecuación esta, V out sería menos RD por GM por V1. Y V1 es igual a VIN 1 más RS GM, ¿verdad? Entonces ya aquí uno empieza a ver la luz. Manda a dividir aquí VIN, ¿verdad? Y entonces ya tiene la ganancia. Y nada más de acomodarla para que llegue al otro punto. Eh, Ahí ya está indicado. No lo estoy haciendo así, full detalles también por un asunto inclusive de tiempo, pero ya aquí se ve, ¿verdad? Yo lo mando abajo y nada más tengo que acomodar un toquecito ahí, si la quiero exactamente así, si no son equivalentes. Vean que aquí nada más se puso 1 sobre GM, pero ya estas dos expresiones son equivalentes. Ustedes deberían estar en la capacidad para este examen de poder hacer un análisis de este tipo, ¿verdad? Obtener una ganancia para un circuito como este o con alguna variante, ¿verdad? Pueden aparecer variantes de circuito, entonces uno tiene que poderlo visualizar. Entonces, para que estén atentos a esa parte. La impedancia de salida, hay que hacer el equivalente visto para allá. Ya no es tan fácil porque ahora ya también está RS, ¿verdad? Entonces, método de fuente de prueba, estos circuitos, esto no es un tema exclusivo de este curso, ¿verdad? Es un tema de circuitos, entonces fuente de prueba y utilizar técnicas de circuitos, ¿verdad? Este, se puede, digamos, aquí, sí, decir por ahí que se puede, digamos, los análisis a veces los dividen los libros, porque a veces, no sé, lo ven un toque más complicado, hacer ciertos análisis. Entonces, por ejemplo,
a veces dicen, bueno, no consideremos a RD primero y saquemos la resistencia de salida. Esto es lo que está así, estos si se van a Razavi y así está. Entonces dice, bueno, más o menos podríamos decir que esta es la salida, GMR0, RC más R0, ¿verdad? Pero si se agrega RD, entonces me va a quedar en paralelo con toda esa parte. Eso es un asunto de hacer más sencillo el análisis, porque si yo considero el RD, el circuito es un poco más complicado. Es muy obvio, digamos, que si yo pongo un RD, ¿verdad? Va a quedar en paralelo con otro. Entonces lo que hacen es sacar aquí un ROut primero, simplemente con esto y considerando el R0. Ahí sí se consideró la resistencia, entonces queda así, ¿verdad? Entonces este circuito es más sencillo que considerar el RD. Porque si yo considero el RD, el circuito es un poco más complicado. Entonces uno nada más dice, ah, no, pues aquí es evidente que RD va a estar en paralelo con lo que se va para allá. Entonces mejor nada más saquemos lo que se ve para allá, que sería esto, ¿verdad? Está ahí. Entonces se considera así y después se le pone RD en paralelo. Entonces son análisis válidos, ¿verdad? Que se pueden hacer perfectamente para un circuito. Son análisis totalmente posibles, digamos, que se pueden hacer ahí. Entonces, son mañillas que a veces uno puede tomar, no precisamente hay que hacer un análisis full, sino que cuando se ve así medio complicado, entonces uno hace un análisis más sencillo, después le pone el paralelo, nada más, y lo indica de esta manera. Entonces, bueno, esas son dos opciones, ¿verdad? Que podrían haber. De hecho, ahí uno ve que entonces, por ejemplo, este ROut sería sin RD, ¿verdad? Como si estuviera BD ahí completo, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una opción. Ahora, parte de las modificaciones que pueden tener. Puente común con polarización. Cuando se habla de polarización es que se le establece con el circuito algún nivel de CD. Entonces aquí se usa una manilla, no, no es una maña, una técnica, digamos, que se utilizó para el BJT, que es utilizar un divisor de tensión. Gran ventaja aquí, la corriente de gate, en este caso, es igual a cero. Eso me simplifica un montón. Espero que recuerden los análisis que se hicieron para el BJT y para poder utilizar un divisor de tensión necesitamos que la corriente de base fuera muy pequeñita. Aquí simplemente cero, entonces uno puede aplicar un divisor de tensión. No se asusten si aparecen capacitores de entrada así, eso es muy común que se pongan. Un capacitor de entrada, recuerden que cuando se pone así en serie, lo que hace es remover la componente CD de una señal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señal, por ejemplo, simplemente eso para recordar, y él tiene un valor CD, o sea, un valor promedio por ahí, sobre el cual se mueve, ¿verdad? Entonces mi señal se mueve aquí. Si yo esta señal la aplico a un capacitor en serie, ¿verdad? Entonces yo le llamo a esta señal, no sé, VA. Entonces si yo VA lo aplico aquí, entonces yo obtengo a la salida VB. ¿Qué es VB? VB termina siendo la misma señal, solo que el tiempo, esto sería VB. Entonces va a ser la misma señal, pero alrededor de cero, ¿verdad? Esto es cero aquí, esto es cero aquí. Entonces, nada más recuerden que eso es una técnica común, ¿verdad? Un capacitor en serie lo que hace es remover la componente CD de una señal. Entonces, de que no los asuste eso, a veces en los circuitillos le aparecen a uno y es muy común que le pongan a uno un capacitor en serie ahí. Eso es simplemente para asegurarse que la señal esté centrada en cero, remueve la componente CD. Entonces, bueno, tenemos eso ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, para análisis de gran señal, el capacitor desaparece, ¿verdad? En CD los capacitores son abiertos, ¿verdad? Entonces, la impedancia de entrada aquí es muy obvio que es el paralelo de R1 y R2. Eso del análisis del BJT lo habíamos visto, pero es súper obvio, ¿verdad?
Cuando yo me pongo a ver la resistencia de entrada aquí, como la corriente de gate de cero, esto es como si no existiera. Y al hacer el tethering, VDD se va a tierra, entonces queda R1 en paralelo con R2. Eso no es secreto, digamos. La ganancia, en ese caso, es la misma que vimos hace rato con el caso de degeneración. Porque vean que esto de acá, lo único que hace es establecer el VGS por ahí. Pero digamos, a nivel de ganancia, digamos, el VIN es una tensión que está aquí, ¿verdad? Va a estar aquí y es igual el VGS más VRS, ¿verdad? Entonces aquí el VIN es igual al VGS más VRS. Es exactamente el mismo caso de que vimos anteriormente. No cambia nada. Entonces, se ahorra uno esa parte, ¿verdad? Entonces, queda así. La resistencia de salida va a ser igual que el otro caso también que vimos, ¿verdad? Porque la resistencia de salida no lo afecta a esto. Aquí lo único es que establecemos con un divisor de tensión lo que va a ser la polarización, ¿verdad? Para establecer el VGS. Eso sería un análisis CD. Entonces no es nada del otro mundo. Una posible modificación es poner una resistencia de compuerta. Esa sí me va a modificar un poquito, ¿verdad? ¿Qué me va a modificar? De la tensión de entrada, porque ahora el VIN va a ser, digamos, aquí hay un divisor de tensión, ¿verdad? Entre este y el paralelo de estos dos, ¿verdad? Porque aquí lo que se ve es el paralelo de R2 con R1. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? La tensión es lo que queda en ese paralelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene, nada más se establece como ese VIN y entonces a partir de ahí todo es similar. La expresión queda un poquito grande, pero no es nada del otro mundo. De igual manera, si ustedes sustituyen este VIN prima en el VIN que teníamos antes, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí no hay nada del otro mundo. Es un análisis muy similar, sino es que básicamente lo mismo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Acá la idea no va a ser, digamos, complicarles la vida, tener las estructuras básicas, pero sí que puedan hacer los análisis de ganancias y resistencias de entrada y de salida. Chequemos antes de hacer la pausa, el de compuerta común. Compuerta común, en este caso, vean que también son similar a las topologías anteriores. Vean que aquí la entrada se está aplicando aquí al source. La salida se toma aquí en el drain, ¿verdad? Y tenemos una tensión aquí de compuerta que habría que determinar, que hay que determinar. ¿Cuál es el detalle? Bueno, aquí yo tengo cierta referencia y entonces la entrada aquí me va a variar el VGS que está por ahí. Es un circuito que tiene una ganancia GMRD. La ventaja es que es positiva. Esto es muy similar a lo que habíamos visto para el BJT. Lo podrían chequear. Y entonces tenemos la salida aquí, está dada totalmente por la corriente, por la resistencia RD. Que va a cambiar ahí. Entonces la ganancia es GM por RD. Aquí no están los comentarios que se hicieron para el BJT, pero obviamente este es un amplificador no inversor. Ya eso es algo que se espera que ustedes lo puedan ver claramente, ¿verdad? Los anteriores todos tenían un negativo, eran inversores. Este es no inversor.
si, si nos venimos a hacer el equivalente, ¿verdad? Y en este equivalente, así como está, se lleva este VB, ¿verdad? Se puede llevar a tierra, acá, así como está. Entonces, este es el circuito equivalente, de ahí uno lo puede ver. Entonces, la resistencia de entrada termina siendo 1 sobre Gm. Esa es la resistencia que se vería en ese punto. De igual manera, puede uno poner la fuente de prueba y calcularlo, ¿verdad? Y para la resistencia de salida, se viene uno acá y se da cuenta que es igual a RD. Es una estructura muy básica. La ventaja es que es no inversora, ¿verdad? Este, entonces, es una estructura bastante simple, no es nada del otro mundo. Y luego también, bueno, ahí se pueden hacer modificaciones. Acá vean que se puso VB inicialmente. Puente común es que usualmente se pone hacia tierra. Entonces, bueno, ahí queda la referencia a tierra, que es como se calculó en estos casos. En otros, aquí me va a quedar no a tierra, ¿verdad? Sino que entonces aquí yo voy a tener ese VB que le llaman ahí, va a tener un valor distinto en ese caso. Entonces, en ese caso, digamos, la resistencia de entrada para este punto, recuerden que esta es la entrada, entonces, está aplicada de este punto hacia allá. La resistencia de entrada termina siendo lo que se le agrega a la que había anterior, es un R3 que queda en paralelo ahí. La señal realmente está ingresando aquí en el capacitor. Entonces eso es lo que me modifica la resistencia de entrada. La resistencia de salida, en ese caso, termina siendo RD en paralelo con GM sobre R3. Aquí simplemente esto es un divisor de tensión, ¿verdad? Que me establece esa tensión que va a haber ahí. Y la ganancia queda ahí, es un poquillo más grande. Son estructuras generalmente no tan, tan utilizadas, pero que son modificaciones totalmente válidas que podemos utilizar eh, para ese caso. Ok, entonces con puerta común es una estructura, ¿verdad? Aquí con una variante. Pueden haber variantes, pueden haber muchas. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, aquí viene ya otra de drenador común o seguidor de fuente, como se le llama, pero hagamos la pausita de descanso visual. Hagamos la pausa y ya casi seguimos. Entonces, usualmente, como lo usual, unos 10 minutitos y volvemos. Entonces, bien, en este recorrido de eh, configuraciones clásicas, digamos, de amplificadores, ahora el drenador común, que es cuando el drain se conecta a VDD, de manera que quede como a- a- en el circuito de pequeña señal que queda a tierra, por eso es común, ¿verdad? Entonces, bueno, este es equivalente al seguidor de emisor BJT. Entrada, salida aquí, ¿verdad? En el source. Entonces, en este caso, aquí es obvio, ¿verdad? Que Vout como tal, ¿verdad? Es igual a Vin menos VGS. De hecho, vamos, uno puede venir aquí y hacer una malla, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, es que Vin ahí es igual a VGS más Vout. Ujú. ¿Qué es la tensión aquí? Donde ese Vout uno analiza también y dice, bueno, sí, este es VRL también. Entonces, de ahí uno despeja Vout, ¿verdad? Es igual a VIN menos VGS. Y entonces se dice que Vout sigue a VIN. ¿En qué sentido que lo sigue? De que es una versión, ¿verdad? De VIN, con menos un valor, ¿verdad? Vout, entonces es igual a VIN menos VGS, ¿verdad? Esa es
el seguimiento, ¿verdad? Hay una proporcionalidad entre los dos, como cambia V in, cambia V out, ¿verdad? Entonces, de ahí la parte de seguidor, el equivalente pequeña señal, nuevamente uno toma esto, plantea el equivalente, y entonces la entrada queda aplicada acá, ¿verdad? Al gate, y la salida está en este punto. Entonces, eso es algo que hay que hay que analizar y que cambia, de verdad. Casi siempre las salidas se toman por acá. Entonces, bueno, eso cambia un poquito. La resistencia de entrada es infinita, eso es evidente. La resistencia de salida es evidente, ¿verdad? De aquí, entonces sale una parte para RL y otra parte para tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es RL en paralelo con R0. R0 considerando la modulación de largo de canal. Si uno no la considerara, sería solo RL. Uh-huh. La, la ganancia de tensión, nuevamente aquí yo los invito, eso es una forma perfecta de estudiar, ¿verdad? Ponerse a calcular la ganancia de un circuito como este, hay que obtener V out sobre V in, ¿verdad? Aquí la ventaja es que V in es directamente V1, que está aquí reflejado. Entonces, sacar eso, bueno, hay que hacer un análisis, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de circuitos, uno puede redibujar el circuito. Recuerden eso, a veces los circuitos se ven medios complicados, pero no lo son tanto. O sea, uno tiene aquí el V-out y uno se da cuenta que de este nodo de aquí superior todo va a tierra, ¿verdad? Entonces uno incluso puede dibujar y uno dice, bueno, sí, yo tengo aquí el RL, ¿verdad? Aquí está V-out. Y de acá tengo esa fuente, ¿verdad? La fuente apunta hacia ese nodo, entonces la fuente apunta hacia ese nodo y la fuente está a tierra, ¿verdad? Y luego el R0, que está a tierra. Uh-huh. Y uno se da cuenta que la corriente de esta fuente, ¿verdad? Como tal es GM VIN, porque en este caso VIN es directamente igual a V1, ¿verdad? Que es el que está aquí. Entonces a partir de ahí uno se las ingenia para obtener eso. Esos son análisis que ustedes deberían bueno, que deberían, no, están en capacidad de hacer. Uh-huh. Entonces, por eso les digo que una forma de estudiar es ponerse a comprobar esos valores ahí con las ecuaciones. Entonces, uno va aprendiendo cómo hacerlo, ¿verdad? O va practicando en realidad. Ustedes saben cómo hacerlo. Ustedes ya pasaron cursos de análisis de circuitos, entonces saben cómo hacer. Y bueno, si simplifica uno el circuito y representa, digamos, para un valor constante, representa el transistor como una resistencia, puede ponerlo de esta forma, ¿verdad? El R0 en paralelo con el RL, el Vout ahí, el transistor representado por una resistencia, entonces puede quedar de esta manera muy sencillo. Son estructuras bastante sencillas, pero sí hay que prestarles atención. Ok, esas son las estructuras básicas de amplificadores con MOS, con transistores MOS. Pueden haber variantes, sí. Por eso yo les digo que una forma de estudiar, ¿verdad? Es tomar esto, verificar esas partes, ¿verdad? Y teniendo en cuenta el método, porque entonces a partir de ahí, si se le propone a uno alguna modificación, uno puede con análisis de circuitos, ¿verdad? Determinar en qué se puede en qué puede variar, en qué se puede ver afectada una resistencia de entrada, una resistencia de salida o una ganancia, ¿verdad? Entonces eso por ahí es relevante. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, esta parte es de aplicaciones. Entonces, vamos a hablar de algunas aplicaciones ahí. Una de las aplicaciones más grandes que tiene el MOSFET es en el área digital. De hecho, digamos, lo que son circuitos integrados están hechos de, no sé, un 80% puro MOSFET o más. El MOSFET ofrece muchas ventajas. Una de las ventajas es que es más eficiente en cuanto a energía. Eso
lo discutimos en la última lección presencial, ¿verdad? Que hablábamos, una preguntilla de concepto, tiene una corriente de gate que es cero, ¿verdad? Entonces, permite el control de señales con cero corriente. Y eso es como una, bueno, cómo no, eso es una gran ventaja. Entonces, esa parte ahí es súper positiva, ¿verdad? Entonces, es ampliamente utilizado en aplicaciones digitales. Yo diría que es casi que el utilizado hoy en día. Por lo menos para circuitos modernos es así. Bien, la caracterización estática del MOSFET, lo que se llama eso, es la capacidad de transmitir estados lógicos, altos o bajos, aplicando alguna operación. El ejemplo más sencillo es un inversor. Esta es la estructura que vimos al inicio, ¿verdad? De la fuente común, que es un inversor, ¿verdad? Lo vimos. Entonces, aquí se habla de su función de transferencia. Cuando yo analizo el voltaje de entrada con el voltaje de salida, me doy cuenta que si yo le aplico un voltaje de entrada alto, ya aquí cercano a VDD, por ejemplo, la salida es pequeña, y si le aplico un voltaje pequeño, la salida es alta, ¿verdad? Esto es lógico del análisis, ¿verdad? Y eso lo estuvimos viendo. Si yo le aplico una tensión muy alta aquí, lo que va a pasar es que la corriente tiende a ser muy alta, ¿verdad? Y me saca al transistor de la zona activa. Y entonces, cuando de la zona de saturación, cuando me lo saca ahí, se apaga el transistor, ¿verdad? Por eso vimos lo de R de máximo en algún momento. Entonces es cuando él queda abierto, ¿verdad? Porque sale de la zona de saturación, entonces la tensión queda en alto. Y si la corriente se vuelve cero, se parece mucho a VDD, ¿verdad? Ay, perdón, acá estoy confundido, confundí el término. En ese caso, más bien, lo que ocurre es, o sea, lo que yo dije es cierto, si uno se pasa mucho, ¿verdad? Puede sacarlo, pero aquí es con una entrada muy pequeña, que me lo saque de la zona, perdón. Aquí básicamente es con un VIN, ¿verdad? Como VIN es igual a VGS, si VGS es menor que la tensión de umbral, aquí me confundí, perdón. Si VGS es menor que la tensión de umbral, él se apaga, ¿verdad? Entonces, al apagarse, la corriente es cero, aquí no hay caída de tensión, entonces aquí queda todo el voltaje. Eso era. Y más bien, si yo le suministro un VIN, ¿verdad? Que me cumpla la condición de que VGS sea mayor que la tensión de umbral, en primera instancia, pues yo tengo aquí tensión, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que me estaba confundiendo es el otro punto, ¿verdad? Que tampoco uno puede subir indiscriminadamente esta corriente, ¿verdad? Hay un punto máximo, que también si se incumple, ¿verdad? Puede ser que se incumpla la otra condición, que la otra condición es que VDS sea mayor a VGS menos VTH. Tenía eso en mente y mezclé un poco los conceptos ahí, discúlpame. Ok, eso es lo que hay que tomar en cuenta, pero digamos, en términos generales, si uno no incumple la condición, digamos, si se asegura de estar ahí en esos límites, ¿verdad? Se puede apreciar la característica del transistor de ser inversor de esa manera. Entonces, si lo que se aplica es un pulso digital, ¿verdad? Entonces yo ya me voy a los extremos. Me mantengo entre aplicar un VIN pequeño o un VIN grande, perdón, ¿verdad? Entonces, si le aplicamos una entrada, que se muevan esos puntos, la salida va a estar así. Pero es un inversor, ¿verdad? Entonces, pulsos pequeños me da pulsos grandes a la salida y pulsos grandes a la entrada me da pulsos pequeños a la salida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene ahí. Uy, ahí algo pasó con la imagen. Y bueno, ahí básicamente en esa parte lo que se tiene es básicamente el hecho
de que la salida no es igual a VDD, ¿verdad? Entonces lo que se dice que hay una degradación, ¿verdad? No se llega exactamente a VDD, tampoco los pulsos son cero, ¿verdad? De hecho, los pulsos digitales tienen esa característica tienen la característica, los pulsos digitales, de que trabajan en rangos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos eso ahí. Ahí voy a poner esa parte, eso es de la imagen, no sé por qué a veces donde transformo me agarra algo de algún texto y lo sustituye por la imagen. Todavía no entiendo por qué hace eso en PowerPoint. Este, pero básicamente lo que mostraba ahí es esa degradación, ¿verdad? Lo tenía en otra imagen que muestra la salida no llega a VDD, ¿verdad? Tampoco es cero. De hecho, los pulsos digitales usualmente no pasa eso. Aunque yo empiece con un pulso de 0 y, qué sé yo, de 5, ¿verdad? Generalmente hay una buena tolerancia. Los pulsos pueden ser como de 1 voltio y pueden ser como de 3 voltios y aún aceptarse por lo menos en estándar, lo que se llama TTL, que trabaja de 0 a 5 voltios. Siempre hay tolerancias muy grandes, que es parte de las ventajas de los circuitos digitales, no hay que trabajar con valores exactos. Ok, bueno, entonces esa es una característica, transmisión de pulsos. En este caso con un inversor, ¿verdad? Podría utilizar el amplificador no inversor y transmitir pulsos de forma directa, pero bueno, eso es una opción. Ahora, usado como interruptor, ¿verdad? Manejado por una señal, entonces se modela con una resistencia de conmutación y se puede ver así. Gran ventaja de este transistor nuevamente, con un voltaje que no consume corriente, ¿verdad? Yo puedo aplicar lo que sea acá. Entonces se puede ver de esta manera. El voltaje, maneja el interruptor, ¿verdad? Encender o apagar. Y como es entre estados muy específicos, cuando está encendido, simplemente lo podemos ver como una resistencia, que eso lo habíamos visto, ¿verdad? Como una resistencia constante. Eh, entonces, en ese caso, pues básicamente lo que se hace es que se supone, ¿verdad? Que él está entre corte y saturación, apagado y encendido, ¿verdad? Por eso es un interruptor. Este, para encontrar la resistencia, bueno, se ve cómo queda cuando está encendido, ¿verdad? Entonces, según la corriente, según la tensión, podemos calcular eso, ¿verdad? Ya habíamos visto cómo se calcula esa resistencia del canal. En otra diapositiva por ahí dice la resistencia ON, ¿verdad? Que es básicamente donde podemos estar. Entonces, bueno, básicamente es eso. Digamos, esto es como más de aplicación, de tener en cuenta que yo puedo utilizar el transistor para encender y apagar cosas, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, el transistor, todos los transistores en general, yo lo puedo usar así, ¿verdad? Y entonces, con esta tensión, Vin, así es la forma más fácil, yo controlo la corriente. Y entonces aquí pongo un circuito que dependa de esa corriente. Puede ser un bombillo, ¿verdad? Si quiero. Bueno, no un bombillo. Bueno, podría ser un bombillo, pero un LED usualmente. Entonces podríamos tener algo ahí para controlar la emisión o la no emisión de luz, ¿verdad? Pero puede ser un control de un motor, puede ser otra cosa, ¿verdad? Totalmente. Entonces puede ser el control no sé, una cerradura magnética. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que pueden utilizarse. Entonces eso es algo que se utiliza mucho. La resistencia de conmutación, ¿verdad? Básicamente para ver cómo se comporta, bueno, cuando está apagado la resistencia es infinita. Y cuando está encendido, bueno, hay que ver los valores iniciales y finales de voltaje que él maneja, ¿verdad? Entonces, aquí el punto A, que sería que está aquí, ¿verdad? Es el punto antes de encender el transistor. Vean que está en la región de corte, no hay corriente. Tiene un voltaje VDS ahí. Eso es cuando está apagado. Tiene todo el voltaje VDS, pero sin corriente. El punto B es cuando se enciende el transistor. Entonces, el momento en que se enciende, eso se enciende con un VGS, ¿verdad? Aplicar un VGS. Entonces, él se enciende, ¿verdad? El transistor. Entonces, va a tener corriente con voltaje, pero entonces el transistor
¿verdad? Va a pasar de B hacia C, o sea, de aquí hacia acá, que es esa transición que está ahí, ¿verdad? Y es lo que se llama la resistencia de conmutación, que es eh, lo que ocurre, digamos, en el momento de conmutar, de trabajar. Entonces ahí la resistencia se dice que es igual a VDD, porque el VGS es que se aplica a su VDD, y la corriente IDS, cuando VGS es igual a VDS, que sería igual a VDD. Eso es un valor ahí de esa resistencia de conmutación. Las resistencias de conmutación son relevantes en circuitos digitales para ver cómo, para modelar, digamos, muchas compuertas que estén ahí. Y ya en C, el transistor se descargó. Bueno, o sea, dice el capacitor, pero es porque, por la capacitancia que él maneja, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, más que todo es el concepto. Ahí no solemos trabajar mucho aquí en esta parte de circuitos digitales, por lo menos así a nivel de números, pero sí analizamos, digamos, tener en cuenta el comportamiento digital que puede tener. Ahora, las capacitancias del MOSFET, ¿verdad? Estos limitan la respuesta en frecuencia. Ya habíamos hablado de esto del BJT, ¿verdad? Estamos hablando de que si le estamos aplicando pulsos digitales, entonces el capacitor se tiene que estar cargando y descargando, cargando y descargando, ¿verdad? Entonces, si la capacitancia es muy grande, lo que ocurre es que a veces no le da tiempo de cargarse y no le da tiempo de descargarse, entonces la señal se pierde. ¿Qué capacitancias identificamos? Bueno, ahí entre cada punto donde hayan diferencias de voltaje vamos a tener, entonces entre el sustrato y el drenador, entre el sustrato y la fuente, entre el sustrato y el gate. Obviamente esta es una capacitancia grande porque hay un aislante grande entre el gate y el drenador y el gate y la fuente. Son como las capacitancias que están ahí. Entonces son una serie de capacitancias, ¿verdad? Que están ahí. Esta se puede hablar de capacitancias intrínsecas, ¿verdad? Que son independientes del voltaje y debido meramente a fabricación únicamente. Y extrínsecas, que estas sí dependen del voltaje e influenciadas por el canal, básicamente. Entonces, de aquí lo que nos interesa a nivel de este curso, no analizamos a fondo el comportamiento capacitivo, lo que nos interesa es que tengan claro que el transistor tiene capacitancias, ¿verdad? Que se hacen presente y que son relevantes para señales cambiantes, ¿verdad? Porque en CD las capacitancias desaparecen, son abiertos, ¿verdad? Entonces en CD no son relevantes, pero para AC sí son relevantes, especialmente para pulsos digitales. Tener claro conceptualmente por qué es que limitan lo que se dice aquí, limitan la respuesta de frecuencia, ¿verdad? Eso, porfa, eso ténganlo claro. La limita la respuesta de frecuencia, ¿verdad? Porque las señales no pueden cambiar tan rápido como se quisiera, ¿verdad? Porque hay que dar chance a los tiempos de carga y descarga del capacitor. Entonces, eso ténganlo claro. Tengan claro cuáles capacitancias existen, ¿verdad? O sea, dónde hay capacitancias. Eso ténganlo claro, eso es relevante. Eh, y luego, bueno, ahí sí hay capacitancias que dependen, ¿verdad? Según la región de operación. Algunas son más relevantes que otras. Entonces, en corte se habla de una capacitancia de gate sustrato, ¿verdad? De gate drenador, de gate source, ¿verdad? Entonces tienen diferentes expresiones por ahí. En la región lineal o la región de triodo, esa es la región lineal, también tenemos otros, ¿verdad? Y en la región de saturación, ¿verdad? Tienen diferentes expresiones. Nuevamente, a nivel de este curso no vamos a entrar en full detalle de esto, pero sí se espera que para cursos posteriores sí tengan claro eso, porque
en cursos posteriores donde ya sí se analizan a profundidad circuitos más complejos, donde se le aplican señales, donde ya ahora sí se trabajan con amplificadores más aplicados, ¿verdad? Para ciertas características, sí es necesario que tengan muy claro, ¿verdad? Que existen capacitancias, cuál es el efecto de ellas, por qué es importante estudiarlas. Entonces, eso sí, ténganlo claro. Este, Ahora, la caracterización dinámica tiene que ver con la velocidad de conmutación, ¿verdad? Del transistor. Nuevamente, por eso lo que les acabo de decir, ¿verdad? Tengan claro de qué se trata, por qué es importante. Está limitado por sus capacitancias. La capacitancia determina la velocidad de conmutación del transistor, ¿verdad? Qué tan rápido es una señal que se le puede aplicar. Tiene que respetar los tiempos de carga y descarga de las capacitancias del transistor, ¿verdad? Porque determina el tiempo que le toma llegar a valores altos y bajos. Entonces, eso es importante. Entonces, cuando uno le aplica una señal, por ejemplo aquí, ¿verdad? Esto tiene que tomar en cuenta de ese tiempo de descarga, ¿verdad? Por el cual va a pasar el transistor. Entonces, bueno, depende cómo sea, ¿verdad? Si lo enciendo o lo apaga, ¿verdad? Es que no siempre esto, si es inversor, ¿verdad? Más bien va a cargar. En este caso, esta es inversora, ¿verdad? Entonces, esta más bien carga el transistor, ¿verdad? Entonces, el hecho de yo pasar de alto a bajo, como es un inversor, esta es la estructura que vimos de inversor, ¿verdad? Entonces, la salida, más bien, al hacer eso, al ser inversor, la tensión va a cargarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que el transistor le lleva tiempo, ¿verdad? Conmutar, ¿verdad? Que la señal pueda expresarse adecuadamente. Aquí se está representando por una capacitancia que se llama CL, simplemente para ver el efecto. Entonces hay un tiempo de carga. Aquí lo están dando como 3 estados. Eso es muy variable y depende de criterios de aplicación. Ustedes saben que de tau en un circuito RC, es RC, ¿verdad? Y entonces de 5 tau son 5 RC, pero eso no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Cuando uno ve eso, eso es un criterio, o sea, a alguien se le ocurrió de escribirlo de esa manera, ¿verdad? Bueno, establecerlo de esa manera. ¿Por qué? Bueno, el de 5 taos generalmente es porque se dice que en 5 taos un capacitor se carga o se descarga a, eh, digamos, si lo está viendo en descarga, se descarga menos de un 1% de su valor inicial. Y si lo está viendo en carga, es que se carga a más del 99% de su valor final que va a tener, ¿verdad? Por eso se usa el criterio de 5 taos, es un criterio, pero a veces se usan otros criterios. Aquí, por ejemplo, habla de 3 taos, ¿verdad? En ese caso. Pero en general, para este curso lo que interesa es que ustedes tengan ese concepto, ¿verdad? Entonces, ninguna señal cambia valores instantáneamente. En un tiempo t igual 0, eso no ocurre, ¿verdad? Sino que tiene un tiempo de subida y bajada. Y eso es muy relevante. Entonces, ¿cómo se ven las señales digitales realmente? Por más que yo aplique pulsos cuadrados, la respuesta de un transistor ante esos pulsos, ¿verdad? Tiene tiempos de subida y tiempos de bajada. Y eso es súper relevante. Entonces, este es el tiempo de subida, ¿verdad? Rise, que sube, este es de fall, pues TF que baja. Generalmente se da el tiempo que pasa del 10 al 90%. Entonces hay un tiempo que le toma alcanzar su valor y hay un tiempo que le toma alcanzar el valor de bajada. Eso limita la respuesta del capacitor, ¿verdad? Si yo le aplico una señal muy rápida, no le va a dar chance de llegar a eso. Entonces, por eso la limitación, ¿verdad? Que es muy usual. Entonces, si uno analiza tensiones de entrada-salida de un circuito de estos, ¿verdad? Entonces, se le aplica tensión de entrada, que la tensión de entrada tampoco es perfecta, ¿verdad? Si uno quisiera verla perfecta, lo puede ver, pero tampoco es perfecta, ¿verdad? Generalmente viene de otros transistores. Entonces, la tensión de salida también tiene un retardo ahí, ¿verdad? Y eso es muy relevante estarlo viendo. Y la constante crítica sigue siendo RC. Entonces,
tengan eso clarísimo, ¿verdad? Conceptualmente el hecho de que digitalmente las capacitancias son muy relevantes para un transistor. Entonces no pierdan eso de vista. Ok. Hay un concepto por ahí que se llama el intercambio potencia-velocidad. El MOSFET se dice que el consumo de potencia del transistor es muy relevante, ¿verdad? Porque un circuito integrado tiene millones y millones de transistores. Entonces, es como lo que les decía el otro día. 1 millón de transistores consumiendo 1 microampere, que 1 microampere parece muy poco, pero ya eso me da 1 ampere, y 1 ampere es bastante, ¿verdad? Especialmente dispositivos móviles. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿verdad? Entonces, en un circuito como que este es el inversor que hemos estado viendo, ¿verdad? Si VIN es 0, M1 está apagado, ¿verdad? Y al estar apagado no hay corriente aquí, la tensión aquí es 0 y entonces aquí tenemos VDD, ¿verdad? Por lo menos idealmente hay alguna corriente de fuga, pero no, una corriente de corte, pero no la consideramos. Entonces, en ese caso, básicamente, digamos, lo que se va a manejar en ese punto, si lo hacemos por malla, ¿verdad? Pues siempre hay una tensión ahí que, que se va a tener, ¿verdad? Mínima. Entonces, esto viene de la malla, ¿verdad? VDD es igual a el Vout más RD ID. Bueno, ahí habrá alguna pequeña corriente, ahí se despeja ID, ¿verdad? Ahí está eso. Aquí considerando eventualmente la corriente mínima que se puede tener, ¿verdad? Donde estos básicamente 0, pues estaría ahí, entonces podemos considerarlo así con la resistencia, modelando esto como si fuera la resistencia, ¿verdad? Entonces se habla de que la potencia del transistor va a ser ID por VDD. Entonces, se sustituye ahí el ID que se tenía ahí, se pone de esta manera y ahorita llegamos al resultado que queremos. Si se supone que RD es mucho mayor que la resistencia de encendido, entonces más o menos la potencia es esto, que está ahí. Y entonces la potencia es inversamente proporcional a RD. O sea, si RD crece, la potencia baja, lo cual es lógico porque RD de alguna forma me va a limitar la corriente ahí. Por otro lado, la constante de tiempo es RD por CL, que está ahí. Entonces el tau es directamente proporcional a RD. Entonces, por un lado, parece positivo, digamos, si queremos ahorrar energía, parece que la solución obvia es subir RD, ¿verdad? Decimos, queremos menos potencia, subamos RD. Pero si subimos RD, sube tau y la respuesta de frecuencia cambia del, del transistor, porque si tau es más grande, el transistor puede responder menos, ¿verdad? En términos generales, si queremos un transistor rápido, necesitamos un tau pequeño, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que para hacer un tau pequeño tenemos que hacer un RD pequeño, y si RD se vuelve pequeño, la potencia sube. Y ese es el gran dilema de los circuitos en general. Circuitos digitales, si yo quiero velocidad, necesito energía. Pero entonces queremos ahorrar energía. Y si queremos ahorrar energía, se nos vuelve más lento. Entonces, ese es como el gran dilema que tienen, ¿verdad? Entonces, eso está aquí. Si RD sube, la potencia baja y tau sube, ¿verdad? Ahora, si RD baja, la potencia sube y tau baja, ¿verdad? Entonces, ese dilema que tenemos ahí, eh, es el dilema de fabricación, ¿verdad? Queremos dispositivos móviles que duren mucho, con una misma batería, y que sean rápidos. Entonces es como correr en direcciones contrarias, ¿verdad? Eso es todo un tema.
Debido a eso se establece lo que se llama la figura de mérito, que es una manera de medir cosas nada más, ¿verdad? Que se llama P por tau. P por tau es la potencia por la respuesta de frecuencia. Entonces, se establece como ID, VDD por RD Entonces, sustituyendo ahí, queda como VDD cuadrado por CL para un RD mucho mayor que R1. Aquí no entramos tampoco en tantísimo detalle con las ecuaciones. Aquí no vamos a hacer deducciones, entonces por eso voy también más rápido. En circuitos digitales, entonces se utiliza un producto, potencia y retardo. ¿Qué es esto? Este, que de alguna, bueno, de alguna forma no, que relaciona, digamos, la potencia con la respuesta de frecuencia. ¿Qué es el detalle aquí? Es este asunto, ¿verdad? Y esto es lo importante que tengan claro. Yo no puedo pretender, por lo menos no de manera libre, tener circuitos más rápidos sin invertir más en potencia, ¿verdad? O no puedo pretender hacerlos energéticamente más eficientes sin sacrificar algo de velocidad. Siempre, de alguna manera, uno me afecta al otro. Y ese es un tema constante, digamos, de circuitos digitales. Y eso lo tienen que tener muy claro. Yo no puedo decir libremente, simplemente, voy a hacer un circuito más rápido. Bueno, inmediatamente lo que uno debe pensar es, circuito más rápido, ¿qué significa? Más gasto de energía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto en un dispositivo móvil, ¿en qué se convierte? Batería más grande. Uh-huh. Y todo eso, entonces, tiene toda una relación. De aquí a mí lo que me interesa es que ustedes tengan conceptualmente claro esa relación, ¿verdad? Que es relevante y que deben de tomar en cuenta. Y en diseño de circuitos digitales eso es fundamental, ¿verdad? Si ustedes tienen, qué sé yo, un dispositivo móvil, una tarjetita móvil, ¿verdad? De algún dispositivo y que les permite, por ejemplo, establecer la velocidad del reloj, ¿verdad? Porque hay algunos procesadores que me permiten, yo le pongo la fuente y entonces él va a correr a la velocidad que yo le doy, ¿verdad? Entonces yo tengo una tarjetita y me dice, bueno, sí, usted puede ponerle, usted define la velocidad del reloj, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, a veces con algunos componentes discretos externos, ¿verdad? Se puede poner un cristal, un capacitor o algo, pero yo veo que chiva, ¿verdad? Dice velocidad máxima 1 GHz. Y yo digo, no, aquí es trabajarlo al máximo siempre. ¿Qué va a pasar si lo trabajo al máximo siempre? Bueno, si es un dispositivo móvil, lo llevo a 1 GB, ¿qué va a ocurrir? Me va a drenar la batería, ¿verdad? Entonces, empiezan las estrategias de trabajo, ¿verdad? Y eso lo hacen los teléfonos y lo hacen todos los dispositivos. Trabajar a velocidades altas de manera variable, dependiendo de la tarea, ¿verdad? Entonces, que si yo voy a ejecutar una tarea demandante, entonces ahí sí, pongo la velocidad alta. Me va a consumir más energía, pero necesito sacar rápido la tarea. Pero cuando ya pasó eso, bajo la velocidad del reloj, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que quiero que tengan claros ahí, que eso es relevante, muy relevante. Ok, ya en algunas aplicaciones digitales que toman en cuenta algunas de estas cosas, como interruptor, ¿verdad? Bueno, y ya esto hablamos un poquito, ¿verdad? Es básicamente aplicar una tensión, ¿verdad? Y poder ver la salida, pero la salida tiene una limitación que es el tau, ¿verdad? El tau va a estar ahí, relevante. Y de igual manera de encendido y de apagado. Entonces, esto es aplicando una tensión de entrada aquí, ¿verdad? En el drenador. Y aquí también, ¿verdad? Aquí vean que el gate conectado a ODD. Los efectos que ya hemos estado viendo. Entonces, creo que ahí no hay, o sea, son los mismos conceptos, no hay tantísimo que agregar. En esa configuración. Era con un NMOS, con un PMOS, ¿verdad? Podemos tener algo que es muy similar, ¿verdad? Efecto contrario por ser complementario, ¿verdad? Entonces lo mismo, pero es el mismo concepto. Yo lo que quiero que tengan ahí en cuenta es el mismo concepto.
le toma tiempo, ¿verdad? Llegar a los valores. Entonces, ¿se pueden utilizar como interruptores serie? Sí, pero en alta velocidad esto puede representar una limitante. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Circuitos CMOS, ya les había mencionado los CMOS, ¿verdad? Que son los complementarios, que son PMOS y NMOS juntos. Gran ventaja, con una misma tensión, ¿verdad? Apago uno y enciendo el otro. Y cambio la tensión y tengo la parte al revés, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Entonces, con un voltaje determinado, ¿verdad? Encendemos el NMOS y apagamos el PMOS, ¿verdad? De hecho, aquí esto es con VIN en alto. VIN en alto, me enciende el NMOS y me apaga el PMOS. Con VIN en bajo, me enciende el PMOS y me apaga el NMOS. Entonces, eso es importantísimo ahí que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y esos son los complementarios. Eso es el CMOS. Básicamente, eso es lo que se utiliza en esos casos. Aquí habla de lo mismo, ¿verdad? Y esto es solo una imagen ahí de cómo se pueden integrar. Entonces, tecnologías CMOS es muy útil porque, bueno, tiene este comportamiento complementario con una sola señal, manejo dos transistores simultáneamente. Y la ventaja es que entonces me logra manejar que por un lado yo tengo una corriente aquí que entra al dispositivo y por aquí él entrega una corriente. Entonces son como dos comportamientos muy claros, muy útiles en circuitos digitales. El CMOS, bueno, tiene esta curvita de transferencia y está más que todo para ver, la verdad, se parece un poco a la que hablábamos hace un rato para un solo transistor, pero aquí para los dos, ¿verdad? ¿Cómo es que se da eso entre V-out y V-in? Es básicamente la misma curva, ¿verdad? Con puertas lógicas utilizan muchos de estos conceptos, ¿verdad? Entonces, aplicar señales y tener conmutaciones entre ellos, eso es relevante. Aquí no vamos a entrar así en detalles muy fuertes, para eso hay cursos de circuitos digitales, este, de cómo funciona, ¿verdad? Pero bueno, son comportamientos que podemos ver fácilmente, ¿verdad? Simplemente, aquí usualmente es ver cuando el VGS o el VSG, ¿verdad? Enciende o apaga un transistor. Pero no vamos a entrar aquí, es una aplicación, ¿verdad? Con puertas NAND, con puertas NOR también, ¿verdad? Ya esta es la parte digital, este curso no es de digitales, entonces aquí esto es meramente ilustrativo, pero si quiero que lo que deben de tener en cuenta, ¿verdad? Es que en sus cursos digitales sepan cómo es que estos transistores sirven para esto, ¿verdad? En los cursos digitales sí los analizan con detalle. Bueno, esto es un circuito, este es un XOR también, ¿verdad? Con dos entradas ahí, entrada invertida y demás. Esta es la compuerta XOR, tampoco vamos a ver esto. Como les dije, no es un curso de circuitos digitales, pero la idea, como es un tema de aplicaciones, que sepan que para eso se aplica, ¿verdad? Y una de las grandes áreas de aplicación es en memorias. Los MOSFETs se utilizan mucho para memorias. Entonces, se utilizan bastante. Las memorias semiconductoras, hay volátiles y no volátiles. Las volátiles son aquellas donde si yo suspendo la alimentación se borran, ¿verdad? Y las no volátiles son las que permanecen aún sin alimentación, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la ROM, PROM, EPROM, y las EEPROM, ¿verdad? Que es un tipo ya, esto se acerca mucho a las memorias flash actuales. Esto es básicamente las memorias RAM, son variaciones de memoria RAM. Eh, y para esto se usan mucho transistores. Básicamente se hace celdas de memoria, ahorita la vamos a ver. Se hacen arreglos de celdas de memoria, son matrices que se acceden por filas y columnas, básicamente. Tridimensionalmente, digamos, esto es un plano y luego tridimensionalmente se ponen así. Entonces, a nivel de circuitos, se acceden por filas, columnas y la profundidad, ¿verdad? Esos bit lines que están ahí, que son las líneas de bits. Esta es una memoria, una celda de memoria de RAM que utiliza los transistores aquí PMOS,
NMOS, ¿verdad? Para mantener el estado ahí. Estos para memoria RAM, esta SRAM, Static RAM, son volátiles, pierden los datos si removemos la alimentación, ¿verdad? Entonces es una característica. Cada celda almacena un bit, se requieren 6 transistores por bit. Háganle en números, ¿verdad? Tener una memoria, por ejemplo, de 1 giga, ¿verdad? Un gigabyte son 8 gigabits, 8 millones de bits y 6 transistores por cada bit, ¿verdad? Entonces hablamos de, no, 8,000 millones por 6, 6 por 8, 48,000 millones, ¿verdad? Para que se den una idea del nivel de integración, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la forma. Esto, la idea es de que se den una idea, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo que se hace es que en algún momento se aplica un pulso y el pulso queda guardado y se puede leer en la celda, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, en algún momento yo aplico un voltaje y el voltaje queda, por así decirlo, atrapado. Por eso se habla del cerrojo, ¿verdad? Y después uno puede pasar nada más leyendo el voltaje. Todo lo que es RAM tiene la ventaja que es rápido. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Las de RAM, que son las dinámicas, los datos se guardan en un capacitor, igual cargado, descargado, unos o ceros, ¿verdad? Entonces, si yo quiero escribir, tengo que cargar el capacitor, si quiero escribir un 1 lógico, y si quiero escribir un 0 lógico, hay que descargar el capacitor. Y el transistor ayuda a tenerlo cargado, ¿verdad? Y entonces, eso lo que tiene es que el capacitor tiene una corriente de fuga y periódicamente hay que estar refrescando los datos, hay que estar cargando al capacitor levemente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, es una característica y esto también se usan transistores. Esta es la ventaja, es que usa menos transistores, pero necesita un capacitor y necesita estarse sobreescribiendo. En memorias no volátiles son las que mantienen los datos, ¿verdad? Hay programables y borrables también, hay unos que no son borrables. Hay algunas que se graban en el momento de fabricación y ya quedaron fijas así. Hay otras que son programables, ¿verdad? Aquí hablamos, por ejemplo, de las FPGAs, o otras por cambios de voltajes de umbral. Ahí antes eran súper populares las EEPROM y las EEPROM. Las EEPROM eran muy populares antes. Es un chip de que uno lo graba y lo puede borrar por luz ultravioleta. Hoy en día, más fácil usar flash, ¿verdad? Tarjetas SD y tipo de tarjetas es lo que se usa hoy en día. Y bueno, aquí nada más una tablita ahí de referencia, de comparación entre ellas. Hoy en día, hablamos acá, ¿verdad? Una memoria flash puede ser 100,000 veces programable, más o menos. No son eternas tampoco, ¿verdad? Pero es lo que más se utiliza hoy en día. Entonces, esa parte es así como muy por encima. Y con eso cerramos. De toda esta parte de aplicaciones, conceptos, ¿verdad? No, alguna pregunta vendrá ahí de aplicaciones, ¿verdad? Tener alguna noción de tecnología. Entonces, no va a haber análisis profundos, es muy teórico esa parte, saber en qué se utilizan, por qué, en qué aplicaciones por ahí son las ideas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no, entonces con eso cerramos la teoría. En principio, a menos que pase algo extraño, nos estaríamos hablando para el próximo viernes, clase presencial. Necesito devolverles sus exámenes, que los tengan y demás. Y y que hagan la pequeña exposición. Recuerden, la exposición no tienen que exponer todos, pues eso es algo que me han preguntado, ¿verdad? Recuerden que no tienen que simular nada del chip que les puse, si decía un Arduino o un ADC de algún tipo, no, eso no va simulado, eso es solo para que
conozcan los niveles de voltaje, ¿verdad? A los cuales tienen que convertir la señal. El circuito es absolutamente sencillo, pero tiene una aplicación práctica importante. Y listo, entonces, con eso cerramos. Me preguntan acá que si pueden hacer consultas de la tarea ahorita. Sí, sí, no hay problema. Voy a tener la grabación, pero con esto cerramos la clase hoy y en principio estamos para hablarnos el próximo viernes. ¿Ok? Entonces, que estén bien, que pasen un bonito día. La clase cierra acá y si alguien tiene alguna pregunta, acá me quedo. Entonces voy a detener la grabación pura vida. Hasta luego.